La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. Vamos a por el abierto de este martes y 13, a ver si son o no supersticiosos. Cristina de la Hoz, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Lo eres tú o no? No. Vale, perfecto, ya somos dos. Entonces, María Martín de Bascuñán, buenos días. Hola, buenos días. Tú tampoco, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino que me gusta incluso. ¿Te gusta el martes y Sí, 13? el 13 me gusta. Bien. Y el martes también. Javier Aroca, ¿y tú? Buenos días. Buenos días, yo no soy supersticioso, nada. Pues ya está, aquí estamos 4 en la mesa, que para nosotros el martes y 13 es como si fuera lunes y 12. En fin, un día más para comentar la actualidad, que hay mucha de la política pasa sobre todo por Cataluña. Ahora iremos a ese análisis. Será un abierto también muy económico para traducir esos datos de emancipación que nos parecen muy interesantes. Además, a las 9 sabemos cómo se están comportando los precios en este mes de julio, pero antes empecemos por un dato que también nos llamaba mucho la atención en estas últimas horas. Saludo para eso a nuestro compañero especialista en ciencia de la SER, Javier Gregory. Gregory, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hacemos con ese estudio del Instituto IES Global. Ahora nos lo contarás, Gregory, porque tiene una muestra amplísima hecho desde Barcelona, pero su repercusión es viene dada porque ayer mismo la publicó la revista especializada Nature. Atribuye al calor más de 8.000 muertes en España el año pasado, pero es que dice Javier que en Europa fueron 47.000 las personas fallecidas por esta causa. Así es, nuestro país es el cuarto de Europa más afectado por este problema, por este aumento espectacular en las muertes por altas temperaturas. El primero de esta lista negra, según este estudio, es Grecia, seguido de Bulgaria e Italia. Como decías, 8.352 exactamente fallecimientos se registraron en España en el año 2023. Hay que recordar que ese año fue el más cálido registrado jamás a nivel mundial, al menos desde que hay registros, desde hace más de siglo y medio, y el segundo más cálido en Europa. Y además esta tasa de mortalidad es la más alta registrada por calor en el viejo continente desde el año al menos 2015, que es cuando empezaron a hacerse estos estudios, ya que solo la supera la registrada en el año 2022, que mató a más de 60.000 personas solo durante el verano. Hay un problema añadido. Hisham Akeba, que es un investigador del IES Global, que ha hecho también otros estudios parecidos a este, y han detectado que aunque estas muertes afectan a todas las edades y tanto a hombres como a mujeres, hay dos colectivos más vulnerables: los ancianos y los bebés. Le escuchamos. El calor aumenta el riesgo de hospitalización en todos los grupos de edad, aunque los menores de 1 año y mayores de 85 fueron los grupos más susceptibles. Esto de hecho, hay un dato demoledor. Los mayores de 80 años multiplican por 8, según este estudio que publica la revista Nature Medicine, el riesgo de morir durante los episodios de altas temperaturas. Esta investigación, como decías, al menos tiene un dato positivo, y es que gracias a medidas que se han puesto en marcha en las últimas décadas, como la instalación del aire acondicionado o también de más paneles de aislamiento en las viviendas, este índice de mortalidad es ahora más bajo que hace, por ejemplo, un siglo. Ellos calculan, si esto hubiera ocurrido, el cambio climático, hace un siglo, la mortalidad ahora sería un 80% superior. Así pues, es interesante, este estudio dice que hay que seguir adoptando medidas como aires acondicionados, como más medidas de aislamiento, más medidas de protección, islas contra el calor, porque esto va a salvar miles de vidas en los próximos años. 8.000 fallecidos, más de 8.000 personas fallecidas el año pasado solo en España a causa del calor relacionado de una manera u otra con las temperaturas extremas. Gregory, gracias. Gracias a vosotros. Vamos a conectar también en directo con Atenas, porque vinculado con este episodio de calor que afecta sobre todo al sur de Europa, ahora decía Javier, según este estudio, el país donde están los mayores daños, las mayores muertes se producen en Grecia, que es el país que vemos verano tras verano, que siempre sufre algún gran incendio, que en este caso vuelve a acercar la ciudad de Atenas. Hay 10.000 hectáreas afectadas y más de 50.000 personas que han sido obligadas a salir de sus casas. En Atenas está nuestro compañero Yanis Mantas. Hola Yanis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación esta mañana? ¿Ha amanecido mejor la situación en los alrededores de Atenas? Pues va un poco mejor. Lo que hay ahora es que no hay un frente activo donde debe dirigirse la fuerza de los bomberos. En concreto, hay numerosos focos dispersos en varios lugares, pero no hay un solo frente activo. Lo importante es que hoy, esta mañana, alrededor de las 5 de la mañana,
los residentes de una zona residencial de Nea Macri, que también sufrieron en el gran incendio de hace unos 6 años en Mate, recibieron un mensaje urgente de la Protección Civil a sus móviles para dejar sus casas, para huirse, recibiendo direcciones concretas. Y también alrededor de las 5 de la tarde, de la mañana, empezaron de nuevo empezaron a operar los aviones, los helicópteros aéreos que lanzan agua sobre los diversos focos que siguen activos. Las personas, Yanis, que están fuera de sus casas son unas 50.000, decía el último balance. Alrededor de los 50.000. Es un poco difícil decir un número exacto, pero la cifra es muy cercana a este nivel. Parece ser cierto. No podemos decir con mucha certeza, pero parece ser cierto. Pero se acerca a esas 50.000 personas y 10.000 hectáreas afectadas. Una imagen que está en la cabecera a esta hora. El área afectada es, para darles una imagen, es mayor que la isla de Míkonos, que supongo que muchos de los oyentes sabrán la isla de Míkonos, aunque sea de turismo. Sí. El área afectada es mayor que la isla de Míkonos. Es una auténtica barbaridad, y decía que va en la apertura ahora mismo de los grandes informativos internacionales de referencia, porque es una imagen con la que Grecia vuelve a encontrarse lamentablemente azotada no solo por estos datos que decíamos de muertes por el calor, sino también ese incendio que ha provocado ya el fallecimiento de una persona. Yanis, vamos hablando a lo largo de las próximas horas ante cualquier novedad. Un abrazo. Un abrazo desde Atenas. Hasta luego, un saludo y buenos días. Son los científicos, Aroca, los que tienen que explicarnos cuáles son las repercusiones de estas temperaturas extremas y también cómo nos vamos adaptando. Pero sí que hay algo que creo que podemos comentar desde esta mesa y aportar análisis sobre eso, y es la percepción que tenemos sobre el calor. ¿En qué medida damos por hecho que esto es por la responsabilidad directa de una crisis climática en la que el hombre tiene muchísimo que ver? ¿O en qué medida decimos, bueno, es que las cosas están cambiando, es algo como natural y se puede acabar asumiendo como normal o naturalizar de alguna manera que en nuestro continente mueran al año 47.000 personas a causa del calor? Bueno, la amenaza climática yo creo que es un hecho, por muy enérgico que se pongan los negacionistas, ¿no? Y algunos con plataformas muy potentes de comunicación, como Elon Musk y otros parecidos, ¿no? Es decir, el negacionismo es una pandemia también que estamos sufriendo a escala global, pero con respecto a lo que estamos hablando es eso, situémonos en los 8.000 fallecimientos en España, ¿no? A mí me faltan algunos datos más desagregados, ¿no? Independientemente de la lucha científica que pueda haber para explicarnos esto, y después lo que nos corresponde a nosotros para combatir el cambio y el atentado contra el medio ambiente que se está produciendo de manera generalizada. Por ejemplo, he hablado de que afecta a mayores y menores. Bueno, es una constante. Cada vez que hay algún tipo de pandemia, de enfermedad, de amenaza, siempre son los dos sectores más afectados, pero a mí me gustaría otra desagregación. Por ejemplo, ¿dónde afecta más, en las ciudades o en el campo? Porque eso es un dato, porque si afecta más en las ciudades, como creo que es así, estamos hablando de que hay que llegar a otro modelo de ciudad, y sin embargo vemos como dirigentes de ayuntamientos, de grandes ciudades de pequeño tamaño, pues sigue R, pues acabando con los espacios verdes. Por ejemplo, en Andalucía, en Sevilla, ahora se pretende de nuevo urbanizar la dehesa de Tablada. Es una barbaridad, porque es uno de los pulmones de Sevilla y probablemente de una parte más importante que la propia ciudad de Sevilla. Es decir, hay un modelo urbanístico depredador que se resiste a aceptar que nuestro modelo de ciudad no es compatible con los cambios que se están produciendo en el clima. Y después otro dato que hay que tener en cuenta, que también afecta a lo que podamos hacer los hombres, las mujeres, los gobernantes, que ¿a quién afecta más? ¿A los trabajadores o a los que no trabajan? Yo creo que el dato es abrumador. Afecta también más a los trabajadores, sobre todo a los que desempeñan profesiones que se ven especialmente vulnerables cuando el clima cambia de esta manera tan bestial, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a trabajadores de la construcción, trabajadores que trabajan al aire libre o no al aire libre, por ejemplo, en las panaderías, ¿no? Sí. Por poner un caso que expuestos a temperaturas muy elevadas. Exactamente. Y después algo que yo simplemente reivindico mi meridionalidad en este caso, porque claro, siempre se habla de pobreza energética cuando hace frío, pero casi nunca se habla de pobreza energética cuando hace calor.
y por tanto yo también reivindico una mirada a los pobres energéticos de los países, de los territorios como Andalucía, que tenemos, o Grecia, que tenemos una especial incidencia cuando el tiempo se dispara hacia arriba desde el punto de vista de las temperaturas. Hay que tener en consideración también a los pobres energéticos cuando hace calor. Sí, totalmente. La cuantísima gente que no puede conectarse a un aparato de aire. Bueno, o a un simple ventilador, o un ventilador, sí. O no puede, o no tiene una vivienda adecuada. Hablábamos antes de paneles aislantes. Sí. ¿Os imagináis en viviendas, infraviviendas, plantearse el poner paneles aislantes? No, es inviable, pero también es otra tarea. Y bueno, no solamente es que tengamos aire acondicionado o ventiladores, ¿no? Es que tengamos agua. Por ejemplo, ¿no? Sí. Hay muchas viviendas que ni siquiera tienen las acometidas de agua necesarias, por ejemplo, ya que no tiene ventilador, para pegarte un par de duchitas sin enjabonarte, ¿eh? Mariam. Un par de duchitas al día. Mariam. Bueno, lo que nos dicen todos los informes es que Europa es el continente que más se ha calentado del mundo, que cada vez hay más fenómenos extremos que incluyen estos incendios, que dentro del continente es la zona sur también la zona que más lo está sufriendo. Es el continente viejo y por tanto es el continente más vulnerable porque es el que más ha envejecido y por tanto el que también al que más afecta estas olas de calor, y luego también tiene que ver la creciente urbanización, ¿no? Las ciudades almacenan más calor que las zonas rurales, pero yo creo que el drama del cambio climático es que es presa sobre todo de guerras culturales. Yo creo que este es nuestro gran drama, es presa de guerras culturales y también de la agenda ultra. Yo creo que no hay mejor ejemplo o pocos temas se prestan a consideraciones de este tipo como se levantan los populismos, ¿no? Dan lugar a fenómenos como el populismo, cuando se saca de la deliberación pública temas como estos porque son costosos, porque son muy difíciles de explicar, porque implican muchos sacrificios, son demasiado importantes como para someterlos a una discusión pública, entonces es mucho más fácil pues que sean presa, ¿no? de los populismos, y yo creo que en esto estamos ahora mismo. Von der Leyen comenzó con el Pacto Verde como su prioridad y ella misma ha rebajado todas las expectativas cuando ha visto que las sociedades europeas pues les está costando mucho este cambio, y también los réditos políticos que están sacando sobre todo los partidos populistas. Este es el gran drama del tema climático, que parece que es una cosa de la agenda de las izquierdas, que no acaban tampoco de encontrar una retórica ni esa pedagogía para prepararnos, y por otro lado, bueno, pues que los partidos más conservadores y sobre todo los partidos ultras pues han decidido ponerlo entre paréntesis. Cristina. En un principio el negacionismo no negaba tanto el cambio climático, sino que argumentaba que históricamente la Tierra había sufrido procesos de glaciación y de deshielo. Y que lo que no había era ahí una intervención humana, que la intervención humana afectase. Evidentemente, la evidencia científica dice sí, que la intervención humana a través de los procesos pues, de la sobreexplotación, de la contaminación, de la desertificación, efectivamente contribuye a acelerar unos cambios que podrían ser naturales, pero que los agudiza y los hace aún todavía más graves. Es cierto, a mí me llama mucho la atención del informe, cuando habla de esa enorme cantidad de fallecidos. No estamos hablando de fallecidos por golpes de calor, aunque hay determinadas profesiones, que yo creo que ya lo comentaba Javier, que efectivamente hay una regulación para, creo que a partir de los 36 grados no se pueda trabajar en la calle en periodos de calor. Pero bueno, no solo son golpes de calor, sino que son muchas veces patologías que se agravan precisamente por el calor. En todo caso, sí me llama mucho la atención del informe que hemos conocido, de que se está produciendo un proceso de adaptación del ser humano a esas temperaturas más extremas. Puede tener que ver mucho también con la concienciación, con el hecho de que ahora una de las cuestiones que vemos en las viviendas es que si cumple una serie de condiciones de aislamiento y demás, y a lo mejor tiene que ver con esas medidas activas y con esa concienciación de saber que el calor pues, es un enemigo peligroso. Bueno, yo creo que está en la agenda. Es verdad que a raíz, si os acordáis de, por ejemplo, las protestas de los agricultores,
yo creo que lo has comentado tú, hubo muchas medidas en Europa a las que se dio marcha atrás. Sí, Europa levantó el pie de la en la agenda aplicación verde, de las medidas. exactamente, ante las protestas que hubo en este caso de los agricultores. Pero esta es una cuestión de la que volvió a hablar Ursula von der Leyen en su discurso de cuando fue elegida nueva presidenta de la Comisión Europea. Es decir, que sigue en la agenda de la Unión y vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que se dan. Sí, quería Javier. No, que digo que con agenda o sin agenda, la adaptación humana evidentemente es un hecho, pero no es un hecho con esta amenaza climática, ¿no? Siempre ha sido así, evidentemente, la gente que vivimos en zonas cálidas nos adaptamos mejor a las zonas que no están adaptadas. Y la prueba es que cuando llega la famosa ola de calor, por ejemplo, al norte, al Cantábrico, pues la gente lo resiste peor. Eso es una evidencia también, eso es fruto de la capacidad humana de adaptarse, que no es lo mismo que la capacidad humana de sufrir, ¿no? Eso es una cosa, pero después está el factor humano. Por ejemplo, si todos los días estamos escuchando, por lo menos yo, que son las 2 ciudades en las que me muevo, entre Madrid y Sevilla, que las talas de árboles son una constante, eso no tiene nada que ver con que la señora von der Leyen o los agricultores, que creo que se equivocan en este caso, aprieten para que las medidas verdes vayan en aumento, porque nos adaptamos todos, pero parece que los agricultores no se quieren adaptar. Bueno, pues ahí sí se pueden tomar medidas sin necesidad de que von der Leyen haga un discurso ni que lleguen fondos europeos. Es decir, si un alcalde, pongamos de la ciudad de Madrid, o un alcalde, pongamos de la ciudad de Sevilla, se dedica a talar árboles de manera, yo diría que entusiasta, y además no tiene en la cabeza una ciudad arbolada, con sombra, verde, pues evidentemente tenemos un problema. Es que es un problema ideológico, no solamente es un problema de que a uno se le ocurre una cosa, a otro se le ocurre lo otro. Un problema ideológico, la gente va al primer duro, y si el primer duro te da otro duro, se olvidan del tercero. O sea, y eso es lo que nos está pasando. He puesto el ejemplo de la dehesa de Tablada, pero por favor, si alguien conoce Sevilla o alguien quiere pasar por Sevilla y cuando sale de Sevilla en dirección a Cádiz ve la dehesa de Tablada, que es inmensa, pues que sepa que eso está en peligro, porque hay un alcalde, y antes hubo otros también de otras ideologías, que se le ha metido en la cabeza urbanizar esa zona, aunque sea parcialmente. Y eso es un atentado contra el medio ambiente y un atentado contra una manera de vivir más o menos aceptable, en este caso los sevillanos. Al final el debate es sobre eso, sobre modelos, ¿no? Modelos de ciudad, claro, también modelos de vida de cada uno de nosotros, más allá de las administraciones. Y luego, hombre, también nos interpela a cada uno de nosotros, sobre el uso que hacemos de la energía, sobre el uso que hacemos incluso de los residuos que generamos. Nosotros estamos muy concienciados cuando hay campañas de sequías o cuando la situación es muy extrema, pero que a lo mejor ese esfuerzo... Nuestro modelo de consumo, por ejemplo, también está ahí. Tiene que ir acorde con esta situación, con esta realidad que es la que afrontamos a diario y que luego pues nos hace desayunar con este dato: 47.000 muertes en Europa en un año debido al calor, en España 8.000, que yo siempre tengo ese debate de cuando ves ese número y no te sorprende porque dices, bueno, parece bastante lógico, acorde con la realidad, las preguntas que te sugieren, ¿no? Bueno, y esto es normal, y esto es inevitable, esto no se puede corregir. Por eso quería plantearlo como elemento de tertulia para abrir el abierto de esta mañana. Vamos a ir ya introduciéndonos en la página política, que es sinónimo estos días de Cataluña. Xavi Abelló, Barcelona, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Con dos argumentos para el análisis esta mañana, Xavi. Por una parte, ese anuncio de Junts per Catalunya que dice que anticipa 2 años el Congreso para decidir, iba a decir que quiere ser de mayor, para decidir qué rumbo tomar en los próximos años. No solo en cuanto a la figura de Puigdemont, que dijo que se iba a retirar, pero ya está diciendo su círculo más cercano que están intentando a ver si pueden convencerle para que aguante, desde Bruselas de momento, desde Bélgica. Y luego, Xavi, con la respuesta a la pregunta de qué relación va a seguir teniendo Junts con el PSOE después del episodio del jueves pasado. Sí, claro, Junts quiere aprovechar lo que considera la ruptura del bloque independentista por el pacto entre el PSC y Esquerra para investir a Salvador Illa, para adelantar 2 años un congreso con el que pretenden comerle terreno a los republicanos y erigirse como alternativa independentista a estos acuerdos. Esto pasa, aseguran, por redefinir la estrategia independentista, y en este sentido pues deberán decidir si esto implica dar continuidad o no a los pactos con el gobierno de Sánchez. De momento el partido ha dado
pocas pistas de momento sobre hacia dónde se inclinarán sobre esta cuestión, pero un interrogante será si pueden compatibilizar la oposición que quieren hacer al gobierno socialista en Cataluña con la negociación en Madrid. En cualquier caso, lo que sí que ha advertido ya Jordi Turull, su secretario general, es que el gobierno no está haciendo lo suficiente para aplicar la ley de amnistía y sugieren que deberían activarse mecanismos para actuar contra los jueces que no la aplican. No solo actuar contra los jueces cuando el caso afecta a un familiar tuyo, sino actuar contra los jueces cuando se están riendo del Congreso de los Diputados. El partido ha cerrado filas con el regreso y fuga de Puigdemont de la semana pasada y dan por hecho que el expresidente, de momento, al menos de momento, no abandonará la política tal y como prometió. El otro interrogante de este Congreso será precisamente si asume Puigdemont o no el liderazgo del partido. No imaginem un rellançament de l'estratègia independentista des del lideratge de Junts per Catalunya sense la participació activa del president Puigdemont en tot aquest Pero procés. ya dicen que no se imaginan este proceso sin él, lo que nos sitúa en la otra posible patata caliente que tendrá Junts en octubre, sea o no Puigdemont el líder, que es decidir qué sucede con su actual presidenta Laura Borràs, que ha ido perdiendo apoyos y poder en los últimos años. Sí, pero de alguna manera sería renovar el partido de Puigdemont con Puigdemont, ¿no? Es lo que está planteando Turull, de alguna... No confirmó exactamente que se iba a presentar, que se iba a postular, pero sí dejó claro que tendría un papel muy protagonista de momento de aquí hasta este congreso que quieren celebrar el último fin de semana de octubre. Bueno, eso por un lado. Y por otro, en apenas 5 días, la nueva normalidad, digamos, en Cataluña, o el nuevo escenario político. Falta poco más de media hora para que se reúna por primera vez el nuevo gobierno de Salvador Illa. Sí, se pone en marcha en unos minutos porque a las 9 hay la tradicional fotografía en la Galería Gótica y a las 9:30, como decías, pues primera reunión para que sobre las 12:30, hora habitual de las ruedas de prensa aquí en la Generalitat, se estrene la nueva portavoz, la consejera Silvia Paneque. Regresa así, por lo tanto, una portavocía más política, dejando atrás la etapa de una figura externa que había con el gobierno de Pere Aragonès. El objetivo de hoy es poner en marcha el nuevo Ejecutivo, empezar a engrasar la maquinaria con el nombramiento de los primeros cargos de las consejerías, las secretarías generales de las 16 consejerías y también algunos directores generales, entre los que destaca el nombre de Josep Lluís Trapero, que tras ser apartado por el gobierno anterior, pues ahora volverá en un cargo más político como director general de la policía y también será nombrado en breve. En definitiva, pues trasladar la sensación que el gobierno, a pesar de ser un 13 de agosto, pues se pone en marcha desde el primer minuto para afrontar la nueva etapa de la que el presidente ha hablado en la formación de su gobierno. Pues escucharemos esa rueda de prensa de la nueva portavoz. Xavi, gracias. Hasta ahora. Con ese contraste, Cristina, con el que parece que Cataluña se va instalando ya la nueva normalidad, que es un gobierno por una parte y luego Junts, que dice que adelanta sus decisiones estratégicas. Y con un Junts que se resiste a prescindir de Puigdemont. Puigdemont dijo aquello de que se iría, abandonaría la política. Y en muy buena medida parece que la consulta también se adelanta sin descartar que vuelva al liderazgo orgánico de Junts. Ahora era Laura Borràs, que ya sabemos que está procesada por corrupción, y ya hay sectores de Junts que no descartan que Puigdemont vuelva al liderazgo de Junts, un liderazgo que nunca dejó de ejercer. Esto yo creo que es un contratiempo, porque Moncloa se había situado en un escenario post-Puigdemont, es decir, confiaban en que después de la formación del gobierno de Salvador Illa se iniciara un proceso de debate interno en Junts que les llevara a unas posiciones, digamos, algo más contemporizadoras y no tan extremas como las del prófugo. Yo creo que esto apunta en sentido contrario y de hecho Junts ya está alertando, ya ha lanzado el aviso de que no está por la labor de facilitar los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Que parece ser que en Moncloa empiezan a mentalizarse de que una vez más, si no hubo presupuestos para este año, es muy difícil, prácticamente imposible que los haya para el año que viene. Y queda muy limitado también para el resto de cualquier tipo de iniciativa legislativa que pueda presentar en el Congreso, porque los 7 votos de esta formación se antojan indispensables. Vamos a ver qué ocurre. Es verdad que ahora mismo la primera reacción de Junts, yo creo que lejos de generar cierta tranquilidad al Ejecutivo, le puede llenar de dudas, sobre todo por haber adelantado un proceso interno que se pensaba que iba a tener muchísimo más tiempo de debate y de desgaste entre ellos mismos. Y no es una buena noticia, sin ninguna duda, para Moncloa. María. Bueno, yo creo que en general todo el independentismo está ahora mismo en el diván, ¿no? Yo creo que las peores derrotas no solo suceden cuando pierdes, sino también cuando no sabes
o no sabes interpretar o no entiendes por qué has perdido. Creo que Esquerra ha hecho mucho mejor ese trabajo de intentar entender por qué ha perdido. Ha pasado, además hay una cosa que me gustó mucho también de ella cuando ganó las elecciones, y fue que decidió no humillar a ninguno de los dos partidos independentistas, sabiendo sobre todo a Esquerra Republicana. Fijaros que no la pregunta fundamental después de las elecciones para Esquerra fue, bueno, ¿de qué ha servido todo esto? No hemos logrado la independencia, tampoco hemos conseguido la hegemonía dentro del independentismo, no hemos conseguido tampoco frenar a la ultraderecha. De hecho, la ultraderecha subió en Cataluña también después de las elecciones, es decir, que Junts era el partido de la identidad catalana, por así decir, y Esquerra quería ser más integrador, quería ser, pues quizás con ese alma del PSC más catalanista, y con esa y además añadía pues ser de izquierdas, ¿no? Lo que le faltaba a Junts. Pero tras ese viaje, tras la cárcel, tras el gobierno, tras todo, pues sufrieron una gran derrota electoral, y en la disyuntiva de ser subalternos de Junts o tener o emanciparse de ese espacio, pues han elegido finalmente esa emancipación, ¿no? Yo creo que Junts ahora mismo no sabe qué quiere ser. Este trabajo sí lo ha hecho Esquerra, pero no lo ha hecho Junts. No saben si quieren volver al puyolismo y ser un partido con el que se pueda pactar o seguir estando fuera. Yo creo que hasta que no se emancipen de Puigdemont, probablemente pues no va a ser un partido de orden, por así decir, ¿no? Pues con ese dilema que tiene Junts en este momento y qué impacto puede tener en la estabilidad de la legislatura, retomamos la conversación. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y acaba de publicarse ahora mismo el dato confirmado de la inflación del mes de julio. El indicador adelantado por el INE hace 2 semanas apuntaba a una moderación de los precios hasta el 2,8% de variación anual. La pregunta ahora, Jordi Fábrega, es si se mantiene o no ese dato. Sí, se mantiene ese dato porque el INE confirma que el IPC interanual ha bajado 6 décimas en julio. Se sitúa en el 2,8%, que es su nivel más bajo desde febrero. En esta reducción ha influido especialmente la bajada de la electricidad, que ha sido un 6% lo que ha bajado en el último mes. También ha bajado el precio de los alimentos. La inflación alimentaria está ahora mismo en el 3,1%, que es prácticamente el mismo nivel que la inflación general, y es la subida de precio de los alimentos menor desde finales de 2021. Además, en julio, coincidiendo con la reducción del IVA al aceite de oliva, su precio ha bajado un 5,5% en el mes, un pelín más de lo que bajó el IVA, pero sigue siendo a día de hoy un 38% más cara que hace un año. Hay a esta hora más noticias, Bayo. Sí, el nuevo presidente de Cataluña, Salvador Illa, celebra a las 9:30 de la mañana la primera reunión de su gabinete tras la toma de posesión de los y las consellers. La nueva responsable de Interior, Núria Parlon, tiene previsto nombrar hoy a la nueva cúpula del departamento, donde destaca el nombre de Josep Lluís Trapero, quien previsiblemente volverá a dirigir a los Mossos con el reto de gestionar el fracaso del cuerpo en el operativo para detener a Carles Puigdemont la semana pasada. Esto en Cataluña. En Andalucía se confirma un nuevo fallecimiento ligado al virus del Nilo Occidental. La Consejería de Salud y Consumo de esa comunidad confirma otros 10 casos en la provincia de Sevilla, mientras la Plataforma Ciudadana ha convocado una concentración en Coria del Río el próximo lunes. Sevilla, Jaime Navarro. Se trata de una mujer de 87 años que presentaba patologías previas en Coria del Río, en Sevilla. En julio fallecieron por esta causa otras 2 mujeres, una de ellas de 86 años y otra de 71, también en la provincia, en la que se han identificado 10 nuevos casos, 3 personas en Dos Hermanas, 4 en Coria del Río, una en la Puebla del Río, otra en Sevilla y otra de Navarra, que se encontraba en Utrera. De estos casos, una es la fallecida y 4 continúan hospitalizados. Además, se ha detectado la circulación del virus en 9 municipios sevillanos, además de en Barbate, en la provincia de Cádiz. Precisamente el lunes que viene, la Plataforma Ciudadana contra el Virus del Nilo ha convocado una concentración en la localidad sevillana de Coria del Río para exigir contundencia en la actuación de las administraciones. En Canarias, hoy entra en vigor un decreto ley para proteger a los menores de las salas de apuestas. Entre las nuevas medidas se fija la prohibición de instalar salones de juego en las inmediaciones de centros escolares. Radio Club Tenerife, Pablo Gandía, buenos días. Buenos días. De esta forma se corrige una sentencia que permitía instalar salones de juego a menos de 300 metros de los centros de infantil y primaria. Será extensiva a bares y cafeterías que no tengan esta como actividad principal, pero quedarán exentos los locales que ya contaban con licencias de renovación. Además, el gobierno regional evitará la concentración física de centros de apuestas o bingos. Deberán estar separados entre sí al menos 200 metros. Esta medida es celebrada por las asociaciones de padres y otros colectivos, aunque
señalan que el foco del problema está en el juego online, y es que solo en el último año su consumo en las islas ha aumentado en un 15%. En Teruel, el incendio forestal registrado desde el domingo en Corbalán se encuentra ya en fase de estabilización tras una noche en la que se han producido una evolución favorable de las llamas, por lo que en principio no van a ser requeridos nuevos medios aéreos. Pendientes también de los incendios en Grecia que asedian los suburbios de Atenas y que han provocado ya la evacuación de cerca de 50.000 personas. Se espera que en las próximas horas se sumen al despliegue de ayuda internacional medios turcos y también españoles. Y a las 11 de la mañana está prevista la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, de José Manuel Álvarez, para hablar sobre la situación que atraviesa Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y el posible fraude electoral por parte del gobierno de Nicolás Maduro. De los deportes, Sampe, el Barça genera dudas a 5 días de su debut en la Liga. Después de haber tenido una buena gira por Estados Unidos, la derrota de anoche 0-3 con el Mónaco en el trofeo Joan Gamper no ha gustado en Barcelona, un Barça que será muy diferente el resto de la temporada, y el sábado en su debut liguero en Mestalla contra el Valencia ayer apenas jugaron minutos jugadores que van a ser importantes como Lamine Yamal, Koundé o Christensen. Faltaban además 9 futbolistas, algunos que tendrán mucha presencia, como Dani Olmo, que no llegó a debutar. El jueves comienza la Liga y mañana tenemos ya el primer título oficial de la temporada, la Supercopa de Europa en Varsovia. Los de Ancelotti viajan a lo largo de la mañana y a última hora de la tarde tendrán el entrenamiento oficial en el escenario del encuentro. De martes 13 de agosto que compartimos con Cristina de la Hoz, con María Martínez Bascuñán y con Javier Aroca, quien nos quedaba escuchar porque nos dieron las 9, nos fuimos a las noticias sobre el análisis del escenario político catalán. Javier, con, es verdad, una fotografía que tiene todo el simbolismo, especialmente para el gobierno, así lo subraya el Partido Socialista. Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat, hoy mismo dentro de 20 minutos reúne a su gobierno allí en Barcelona, pero a la vez el coste de esto político es ese debate que se ha abierto sobre el concierto económico, eso lo comentamos ya en anteriores episodios, y esta incertidumbre que introduce nuevo Junts en la ecuación, diciendo que tiene que estudiar a ver cuál es la relación que quiere tener con el Partido Socialista. ¿Qué análisis haces tú del escenario, Javier? Bueno, empezando por el primer planteamiento que hacías, que es el de la foto. Evidentemente hoy y ayer el Partido Socialista es más poderoso que lo que lo era hace una semana o 15 días, es decir, representa desde el punto de vista de la imagen, pero también desde el punto de vista del poder real, un partido más poderoso. Y el independentismo obviamente pues está disminuido en sus posibilidades de poder y también yo diría que aislado. Evidentemente, como se ha dicho, la lectura de la situación la está haciendo mejor, en mi opinión, Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene otras connotaciones como partido político que no Junts. Y inmediatamente ya nos situamos no en el interés de los catalanes, sino en el interés de todos los españoles a la hora de decir que qué va a pasar con el gobierno progresista. Esa es una de las incógnitas. Yo creo que hay un aspecto positivo, o una señal positiva. La señal positiva viene precisamente de Puigdemont, cuando hizo unas declaraciones hace unos días diciendo que la situación actual en Cataluña es absolutamente legítima. Eso ha pasado muy desapercibido, pero yo le doy una grandísima importancia, porque todas las derechas no son iguales. Hay derechas que cuando pierden le quitan legitimidad al que les ha ganado, caso del PP. Pero en este caso Puigdemont ha dicho que la situación política en Cataluña, que no es la que él le gustaría obviamente, es absolutamente legítima. Yo creo que eso es un punto positivo que hay que apuntar en todo el escandallo de lo que está pasando en Cataluña. Claro, Junts tiene un problema. Si decide o no decide mantener una situación de apoyo al gobierno del Partido Socialista o no, eso va a incidir también en la percepción que se tenga de ese partido en Cataluña y fuera de Cataluña, pero sobre todo en Cataluña, porque Junts en este caso tendría que discernir si le va mejor a Cataluña y le va mejor a ellos mismos con un gobierno en Madrid que esté liderado por el Partido Socialista o un partido que esté en Madrid liderado por el Partido Popular. Estén ellos o no en el apoyo, eso lo tiene que también discernir y contárselo luego a los catalanes, que es muy importante. Y con respecto a los catalanes, estricto sensu, yo creo que hay un asunto que no hay que descartar, porque junto con los pasos orgánicos que tiene que dar, porque no es que esto sea una ocurrencia, es que evidentemente un partido como Junts, cuando llega a una situación como la que tiene que hacer movimiento, y el movimiento orgánico siempre es imprescindible en cualquier organización política que fracasa, o al menos que pierde alguna vez su base. Por tanto, eso lo veo yo en el orden de lo normal. Pero en la medida que ya hay otro gobierno en Cataluña, hay que estar muy cerca también de lo que dicen los empresarios. Cada partido representa
o quiere representar algo, algún sector de la sociedad. Y evidentemente Junts tiene que ver mucho con los empresarios. Si los empresarios catalanes santifican y le dan su beneplácito a la actual situación legítima política catalana, pues Junts lo va a tener más complicado, hasta el punto de ponerse a lo mejor en una situación pues límite que no le convienen a la derecha independentista de Cataluña. Y después un dato que no sé si es significativo o no. A veces estos datos dicen que Fidel Castro se hizo con el poder para siempre porque un día se le posó una paloma en la gabardina. No sé si esto será verdad o es pura santería, pero lo cierto es que fue así, que desde que se le posó la paloma ya Fidel Castro no perdió nunca el poder. Bueno, pues el otro día en la toma de posesión estaba Jordi Pujol, y por cierto que lucía bien. No sé si esto es una señal, pero bueno, pues un Pujol al que ya no conocíamos y que disfruta de una amnistía impropia concedida por los poderes profundos del Estado desde que dijo aquello de las ramas y del árbol, pues estaba allí y parecía bastante lozano. Vale. Bueno, de lo que no cabe ninguna duda es que el PSC ha conseguido ser el partido hegemónico, ¿no?, en Cataluña. Es el que representa ahora mismo el catalanismo y el que representa esa aspiración también de los empresarios por volver de alguna manera a que un partido de orden gobierne. Y esto se está viendo en el perfil de la gente que va a estar en el gobierno, en algunas de las denominaciones. Por ejemplo, no es casualidad, por ejemplo, que la Consellería de Interior se llame también Consellería de Interior y Seguridad. Bueno, yo creo que es el perfil del gobierno, pues es más bien de orden conservador. Recuperar también la figura de trapero, yo creo que va también en esa línea. Exacto, yo creo que esto está claro. Entonces ahí, bueno, pues también tiene que plantearse desde esa posición que es lo que está perdiendo Junts, ¿no? Yo creo que están en ese momento tan emblemático, ¿no?, por así decir, de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo tampoco acaba de morir, de nacer, ¿no? Si quiere, están en esa disyuntiva, o bien nos emancipamos también de Puigdemont o volvemos al puyolismo con lo que esto implica y volver a ser también el partido hegemónico y de orden en Cataluña. Pero a mí me parece que no es nada, bueno, no sé cómo calificarlo, pero por ejemplo que el Congreso Extraordinario de Junts lo hagan coincidir con el 17 de octubre, que fue precisamente el día de la Declaración Unilateral de Independencia, pues igual esto no anticipa nada bueno, ¿no? Y después también, además del ridículo de Puigdemont, yo creo que claramente hay una tensión ahí entre el alma que quiere volver al puyolismo y el que está todavía, el que no acaba de nacer, ¿no? Y esto efectivamente es una nube para Sánchez, porque depende para sacar los presupuestos y depende para sacar cualquier tipo de políticas. Entonces, mientras Junts, y esta es la paradoja, ¿no?, que por un lado han perdido esa hegemonía, están en el diván, pero por otro lado tienen esa capacidad de influencia. De momento lo que tenemos de ayer, perdóname Cristina, pero lo que tenemos de ayer es cuando Junts tiene la oportunidad de hacer ese análisis en público, pero claro, el análisis lo hace Jordi Turull, que acompañó a Puigdemont en aquellas imágenes que todos vimos, y nos contaba antes Abelló ese cierre de filas con Puigdemont. ¿Qué me diréis? Bueno, es que también no pueden hacer otra cosa, ¿no? No lo sé. Yo creo que muchas fuerzas políticas en un momento dado sacrifican a su líder porque llegan a la conclusión de que puede representar un tiempo antiguo y de que no se avanza, ¿no?, con alguien que en ese meeting express que dio en Barcelona no hizo otra cosa que reivindicar todos los acontecimientos de octubre de 2017, como si no hubiera pasado nada entre medias y nos hubiera habido un cambio de mapa político y nos hubiera demostrado digamos que el fracaso, ¿no?, de aquella intentona. O sea que ellos siguen instalados en la legitimidad de todo lo que ocurrió. Pero entonces. Fíjate aquí, yo creo que no es tan fácil emanciparse de un liderazgo así. Es decir, en ese sentido yo creo que Junts también tiene la característica de los liderazgos contemporáneos, que Puigdemont ha logrado también como encarnar un movimiento. Es verdad. Sin duda, y en cierto modo además, bueno, en cierto modo no, hay unas elecciones y quedan por delante de RC, para mi sorpresa. O sea que no es un líder que tampoco
les hunda, pero que yo creo que no les permite avanzar y que no les permite salir de un momento histórico que ya debería haber superado y que no han superado. También está RC, y termino, también está RC inmersa en un proceso interno. También tiene que decidir antes de finales de año por qué liderazgo apuesta. Y de nuevo Oriol Junqueras, es decir, los dos grandes protagonistas de los acontecimientos de 2017 siguen aspirando a ser determinantes en el escenario político. No es rehén de un liderazgo tan fuerte lo que yo creo que es un profundo error. Cuando se habla además de la ruptura del independentismo, yo lo relativizo mucho. Es decir, si el resultado de las elecciones del 12 de mayo le hubiera dado a Junts y a RC una mayoría suficiente, no estoy hablando de mayoría absoluta, pero una mayoría suficiente para gobernar, sin duda RC se hubiera visto obligada a intentar un nuevo frente soberanista, sin ninguna duda. Y luego además hay que verlo. Y Junts dio la espantada, ¿eh? Sí, pero ha habido más rupturas, pero si de nuevo hubiera habido una aritmética electoral que les hubiera obligado a una negociación, a lo mejor luego no sale, pero yo creo que que se hubiesen visto, y te lo decían dirigentes significativos de RC, partidarios de un pacto con el PSC, decían somos minoría, de ahí el gran debate interno que ha supuesto esta negociación, decía somos minoría, no podemos ir de la mano de un partido que nos maltrata sistemáticamente como es Junts, pero si sumamos no tenemos más remedio. Y de hecho yo creo que hay dos diferencias fundamentales con respecto a 2003. En 2003 sí hubo un tripartito en el que RC se unió al PSC y a lo que era entonces, digamos, Izquierda Unida. Esta vez no ha querido entrar en el gobierno, y no solo eso, sino que además ha dado la presidencia del Parlamento a Junts. Es decir, cuando se habla de, aquí se ha consumado la ruptura del independentismo, ojo, RC sigue, yo creo que has utilizado tú el término emancipación, y a mí me da la sensación de que es una emancipación a medias y de que el independentismo, en cuanto tenga la oportunidad, se volverá a unir. Odiándose mutuamente, ojo, también es cierto, odiándose con estrategias muy diferentes, pero se volverá a unir a la que tenga la oportunidad. Javier. Yo creo que esto que ha ocurrido en Cataluña, a mí me parece que es muy positivo para la normalización política de Cataluña y también para la estabilidad política en el Estado, yo creo que debería ayudar también, como antes hablábamos del cambio climático, para mejorar la cultura política de toda España, que yo creo que es una de las asignaturas pendientes. Cuando hablamos de Puigdemont y en todas partes, las tabernas y tal cual, no se habla de Puigdemont porque a la gente le interesa Cataluña, le interesa el independentismo, ni si se fractura o se deja de fracturar. Le interesa primero porque hay un problema de vientre, de tripas, que quiere a Puigdemont en la cárcel, o que le desea todo tipo de males, y porque Puigdemont le interesa en dos aspectos: o bien porque garantice desde una banda me refiero desde un lado, no de una banda. Me ha salido ahí un valencianismo. Yo te he entendido. Ya lo sé, y mis hijas desde un lado, sí. Y mis hijas y mis nietas también. Bueno, pues de un lado los que quieren que el gobierno siga tienen una preocupación porque no saben qué va a hacer con Pujol, y los que quieren que Pedro Sánchez no sigan pues también tienen interés con Puigdemont, a ver si de camino pues les garantiza yo el gobierno. Por tanto, eso es lo menos importante en mi opinión. Creo que lo que habría que aprovechar es para mejorar nuestra cultura política. ¿Por qué digo esto? Porque el proceso probablemente habrá terminado o no habrá terminado. Yo no lo sé, no tengo elementos de análisis futurible, ¿no? Lo que sí estoy en condiciones de afirmar que el independentismo no ha desaparecido. O sea, va a haber siempre independentismo en Cataluña y va a haber siempre una fuerza o varias fuerzas independentistas políticamente muy relevantes. Y que con eso hay que convivir. Si es que ya lo dijo Chávez Nogales hace muchísimos años, no lo digo yo ni lo dice nadie, lo dijo Chávez Nogales, y además si uno se asoma a la ventana pues puede comprender, o debería de poder comprender, como por ejemplo en el Reino Unido, que es un estado pues que en principio se considera como muy integrado, pues ha convivido y sigue conviviendo con un gobierno independentista, cuidado, no escocista, no, independentista de Escocia, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la cultura democrática de un pueblo, de una nación, de un país, de un continente, tiene que consentir y que comprender que hay opiniones distintas a las tuyas y posiciones políticas distintas a las tuyas. Si es que nuestra propia Constitución y el propio Tribunal Constitucional lo ha dicho, España no es una democracia militante. Aquí se puede ser independentista, se puede ser republicano, se puede ser hasta de extrema derecha, incluso sentarse en las Cortes siendo de extrema derecha.
Luego, por tanto, a mí lo que me gustaría como ciudadano de este país es que, gracias a lo que está ocurriendo en Cataluña, mejorase nuestra cultura democrática, y a ver si lo conseguimos, y pensemos más con la cabeza y menos con las tripas. Yo te veo muy optimista. O sea, es que lo soy. Sí. Bueno, la verdad es que soy un sano pesimista. Me gusta. Como decía Norberto Bobbio. Me gusta ese optimismo, pero vamos a ver, yo creo que nadie niega la legitimidad y el derecho, faltaría más, ¿no?, a las aspiraciones independentistas. Esto nadie lo niega, igual que también hay que convivir con aspiraciones jacobinas, ¿no?, dentro del propio Estado, recentralizadoras. Esto también, ellos también tienen derecho a tener estas ideas. Pero fíjate, yo creo que pensar que esto va a ser bueno para la estabilidad del gobierno central me parece como venirse un poco arriba, porque lo he dicho del Estado, ¿no? Del Estado. Yo creo que mientras que no se explique el pacto y se explique bien, pues vamos a tener por un lado a un PP sobreactuando, diciendo que se rompe España, por otro lado a las federaciones del propio Partido Socialista, pues sin saber bien qué es lo que se ha firmado, y además con guerras internas, y dentro de Cataluña pues manteniendo esos equilibrios internos. Tensión política. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Última hora que hemos comentado a las 9, que quiero que desarrollemos, que es el dato de la inflación, todo un escenario económico que analizar, así que vamos a ir cerrando el episodio de Cataluña. Marian, ¿querías cerrar tú? Con tuyo voy a ir concluyendo. No, decía esto, ¿no?, que puede introducir una gran inestabilidad para el sistema este pacto, y el problema es que hasta ahora pues solo estamos oyendo al PP con la sobreactuación de siempre, cuando tiene una ocasión perfecta para hacer oposición y abrir un debate que es sobre la financiación autonómica, y también lo que ha dicho Esquerra, ¿no? Yo creo que... Es decir, que este pacto en Cataluña es verdad que deja ahí ya en la presidencia de la Generalitat, pero va a añadir más inestabilidad en la medida que Junts, ya veremos cómo encarece su apoyo con los 7 diputados de cara a los presupuestos o a la legislatura que queda por delante. Y en la medida en que el PSOE no lo explique. Es decir, si el PSOE no lo explica, pues a lo mejor lo acaba explicando Abascal. Lo explica el concierto económico, que ayer una de las imágenes es en el traspaso de carteras, cuando Alicia Romero, que va a ser la consellera, es la número 2 hasta ahora de Salvador Illa, y va a ser la consejera de Economía, la que negocia, por tanto, este asunto de la financiación, recoge y posa con el documento de Esquerra pidiendo la financiación singular para Cataluña. Que ya no es solo que Junts incorpora un elemento de inestabilidad y que ya ha estado amagando con que, ojo, no van a contar con nuestros 7 votos en el Congreso de los Diputados, sino el hecho de que una negociación de una financiación autonómica que siempre genera enfrentamientos, problemas, que tiene una enorme complejidad, está además en muy buena medida ensombrecida por un acuerdo que no conocemos el detalle. Todavía nadie ha tenido a bien explicarnos exactamente en qué consiste el pacto fiscal catalán. Tenemos la versión de RC, que habla de soberanía fiscal, y que eso además va a dificultar muchísimo en una negociación, un cambio del sistema de financiación que es perentorio y necesario, pero que... Estrictamente lo único que tenemos fue aquella rueda de prensa de Pedro Sánchez cuando habló de federalización, avance federal del Estado, pero rehuyó la palabra concierto económico y dijo que esto que no iba a afectar la solidaridad entre territorios. Lo que pasa es que no sabemos cómo funciona, de qué se trataría el cupo, en qué consistiría, cómo se articularía este mecanismo. Y si te acuerdas de lo de la federalización, lo dijo como de pasado en la última pregunta, como si de repente todos estuviéramos en el debate de la federalización. Entonces, esta va a ser complicada esta legislatura en cuanto se abra el tema de la financiación autonómica y de la soberanía fiscal catalana. Habrá días, desde luego, para analizar cuál es el escenario y cómo cambia no solo el escenario político catalán, sino también sus repercusiones evidentes, ya las estamos viendo en lo que quede de legislatura. Les decía que había un dato económico que va a marcar la jornada también en lo informativo, que es Jordi Fàbrega, el dato de la inflación, que nos decías a las 9, se mantiene en el dato adelantado, es decir, se confirma que en la tendencia general es que se vayan moderando los precios. Sí, ha bajado 6 décimas la inflación en el mes de julio se sitúa en el 2,8%. Este es un nivel que ya tuvimos en el pasado mes de febrero, pero es la segunda vez en el último año que estamos por debajo del 3%. Estuvimos en febrero, volvemos a estar ahora. Veremos qué pasa a partir de agosto. ¿Qué ha permitido que la inflación baje en el mes de julio? Básicamente 2 componentes. La electricidad, que se ha abaratado un 6% en el último mes,
y también los alimentos, que también han bajado de precio en julio, y la inflación de este grupo está en el 3,1%. Está aún algo por encima de la inflación general, pero ya bastante cerca de ese dato y lejos de esos 14, 15 y 16% que se encarecían los alimentos hace un año. ¿Qué ha pasado con el aceite de oliva? Hay que recordar que en julio es cuando se empezó a aplicar esa reducción del IVA del aceite de oliva al 0%. Desde que se aplica, el precio del aceite de oliva ha bajado en el mes de julio un 5,5%, que es alguna décima por encima de lo que supondría únicamente la reducción del tributo. Aún así, hay que recordar que está más caro que hace un año. El aceite de media cuesta un 38% más en julio de este año que en julio de 2023. Jordi, con los precios turísticos, ahora que estamos en pleno agosto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues llama la atención la evolución de los precios turísticos, porque vemos que es más caro viajar dentro de España y es más barato que hace un año viajar fuera. Si miramos... viajar dentro es más caro. Es más caro. Ha subido más de precio, más que es más caro. Los precios del turismo nacional han subido más que los precios del turismo extranjero, que en realidad bajan. Mira, por ejemplo, vuelos nacionales son este año un 12% más caros que hace un año. Alojarse en un hotel en España, un 9% más caro. El precio de los restaurantes también ha subido casi un 5%. Y los paquetes turísticos dentro de España son casi un 22% más caros en julio de este año que en julio del año pasado. Eso por lo que tiene que ver con el turismo dentro de España. Fuera, viajar al extranjero, digo, es más barato porque los paquetes turísticos al extranjero se han abaratado un 2%. Es poco, pero son más baratos que el año pasado. Y volar fuera de España es ahora mismo un 8% más barato que en julio del año pasado. Así que tenemos esta diferencia. Jordi, gracias. Hasta luego. Un par de preguntas rápidas a Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia. Señor Carbó, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, José Luis. Para ayudarnos a entender si estamos ante una tendencia, se puede empezar a hablar, a pensar, ahora con los datos que nos describía nuestro compañero, en que los precios se consolida esa moderación, es decir, a partir de ahora y sobre todo de cara a la cuesta de septiembre, ¿veremos cómo se van moderando o es pronto para llegar a esa conclusión? Yo creo que es un poco prematuro, un poco pronto, ¿no? Pienso que de aquí a final de año o nos quedaremos en este entorno o ligeramente por arriba, pero por lo menos hay una buena noticia, y es que los precios ya no están en los niveles pues que nos preocuparon en la primavera o desde luego hace un año, ¿no? ¿Por qué puede que repunten? Pues porque no olvidemos que al final se comparan agosto con agosto anterior, septiembre con septiembre anterior, y entonces en algún momento podemos ver algún reflejo de repunte, como ahora hemos visto un reflejo en algún caso, pues que nos ha beneficiado para bajar la inflación, ¿no? Pero en todo caso parece que no solamente en España, sino en el conjunto de la zona euro empieza a estar controlada, lo cual es una buena noticia. Hubo un momento, señor Carbó, en que nos preocupaba mucho todo el contexto internacional, especialmente la guerra con Ucrania, que había como elementos que estaban fuera del control de las administraciones, muchísimo más de los ciudadanos, que nos permitían pensar en que, cuidado, que el horizonte puede ser no muy optimista de cara a los precios. Ahora mismo, ¿de qué depende que los precios suban o bajen? Es decir, ¿a qué coordenada tenemos que estar atentos para saber cómo nos va a afectar al bolsillo? Bueno, pues en primer lugar, hay un factor que puede ser negativo, ¿no? Y es que la demanda, la economía se frene un poco, ¿no? Como algunos esperan en este tercer trimestre, ¿no? Y eso, lógicamente, si la demanda se enfría, pues lógicamente la inflación pues también se va a enfriar. ¿Qué podría llevarlo hacia arriba, no? Pues podría llevarlo a un conflicto ahora inesperado y que afectará nuevamente a las cadenas de suministro globales o al petróleo o a la energía. Algo que por ahora no esperamos, porque de alguna manera hemos sido capaces de gestionar en estos 2 años y pico este proceso de encarecimiento de los combustibles o del gas, ¿no? Ese sería probablemente el elemento más preocupante, y que no parece que esté en el horizonte, no tanto porque no vaya a haber un conflicto, de que desgraciadamente puede haberlo, sino que hasta ahora hemos sabido gestionarlo. Los gobiernos han sido muy activos, ¿no? en frenar este proceso inflacionario que empezó en 2022. Y una última pregunta. Vamos a hablar ahora de la situación de la vivienda a raíz del informe que hizo público ayer el Consejo de la Juventud, con ese aumento del 6% de los salarios para los jóvenes, y en cambio se está encareciendo el alquiler un 40%, entre otros muchos datos. Señor Carbó, ¿qué solución podemos encontrar en un mercado como el español? Vimos campañas electorales en las que se prometía mucha vivienda pública y demás, pero esto es una urgencia que van pasando los meses y no parece que se le encuentre una solución. ¿Qué remedio debe implementar ya España? No es una solución que pueda estar en unos
pocos meses o en pocos años, porque hay que crear oferta de vivienda, hay que construir vivienda, hay que poner vivienda disponible, ¿no? Y eso lleva tiempo y además requiere todas las administraciones. Si nos ponemos todos, y yo creo que todas las administraciones sí que han tomado conciencia, pues probablemente en 5 o 7 años veremos un alivio. En el corto plazo es mucho más difícil. 5 o 7 años, desde luego es mucho tiempo. Señor Carbó, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Edu Hernández, compañero de la sección de Economía, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Expliquemos bien esa reflexión con la que empezábamos a las 8 y que ahora comentábamos con Santiago Carbó. ¿Cuál es la situación que denuncia el Consejo de la Juventud, que dice el profesor? Hay que esperar unos 5 o 7 años, que es una barbaridad para la gente que se encuentra en la situación que ayer describía ese Consejo. Sí, como dices, estos datos los recoge el Consejo en su Observatorio de Emancipación. En este caso se analiza el segundo semestre de 2023 y deja una tasa de emancipación del 17%. Es una cifra que, aunque ha ido mejorando, ya que no se veía desde mediados de 2020, está prácticamente 15 puntos por debajo de la media europea y se aleja de aquel 25% que se registraba en 2007, antes de la gran recesión. Las comunidades con mejores tasas son Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Baleares, que están en el entorno del 18 y el 21%, pero es que aquí esas cifras más altas de emancipación son por la cantidad de jóvenes, tanto nacionales como extranjeros, que se desplazan a ellas para trabajar y que, por supuesto, lo hacen sin su familia. Además, en estas 4 comunidades se produce una paradoja porque, aunque hay mejores tasas de emancipación, son regiones donde el coste del alquiler ya supera el 100% del salario medio juvenil. Juan Antonio Báez es vicepresidente del Consejo. Nos duele ver cómo la edad de emancipación cada informe que publicamos es todavía mucho más alta, 30,4 años, cuando en Europa la tienen sobre los 26 años. Este es otro de los puntos del observatorio, ese aumento de la edad de emancipación que ha vuelto a superar los 30 años. Son 30,4 de media, para ser exactos, cifra que supera a los 26,3 que hay en Europa y que supone que los jóvenes se emancipan de media a una edad en la que ya no se consideran jóvenes, porque el criterio del Consejo establece que esta condición se cumple cuando se tiene entre 16 y 29 años. Pero bueno, lo que hay detrás de todo esto, de toda esta mareja de datos, es lo mismo de siempre. Los precios de acceso a la vivienda inasumibles en muchos casos y unos salarios que, aunque han ido subiendo, siempre lo han hecho a un ritmo menor y así no salen las cuentas. Edu, gracias. Hasta luego. Vamos a comentar esto en el abierto de esta mañana. Quiero incorporar a Adrià Junyent, es secretario de Juventud de Comisiones Obreras, sindicato que tiene varios estudios elaborados sobre precisamente la precariedad, los sueldos y sobre todo la dificultad de acceder a una vivienda para la población más joven. Señor Junyent, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Para ir poniendo números, porque el Consejo de la Juventud hablaba de sueldos medios, le quisiera preguntar cuál es el sueldo mayoritario, lo que más suelen cobrar las personas que tienen menos de 30 años en nuestro país. Sí, el salario medio, de mediana neta mensual es de unos 1.000 euros al mes. Unos 1.000 euros. Eso es. Lo que estamos viendo con cómo está el precio de la vivienda es que con estos 1.000 euros, es decir, con un empleo, con un sueldo, no alcanza para poder acceder a un alquiler y mucho menos a la compra de una vivienda, ¿no? No, claro, lo que ocurre es que de hecho el salario son 1.000 euros, pero es que el alquiler son 968 de mediana también, por lo tanto pues no dan. Y los suministros son unos 160 euros, por lo tanto, alquiler y suministros ya es más que el salario neto mensual. Falta dinero. Me decía unos 1.000 euros el salario medio de personas menores de 30 años, ¿es correcto, no? Sí, el neto son 1.005. 1.005 euros de salario medio. Y con este salario, por ejemplo, en Bilbao, Isabel León, Egunon. A ver si está en Bilbao Isabel León. Egunon, muy buenas. Hola, ahora sí, Isabel. Te quería preguntar, estamos hablando de 1.005 euros para las personas que intentan acceder al alquiler o a la compra de una vivienda. En Bilbao, ¿qué encontramos? ¿Qué precios hay de alquiler y de compra de vivienda? Bueno, los precios de compra de vivienda en el centro de Bilbao rondan los 250.000 en el caso de viviendas antiguas, necesitan obra integral, los impuestos y gastos unos 12.000 y en el caso de viviendas para entrar a vivir rondan los 600.000. Si hablamos de otras capitales, Vitoria, 150.000 y 600.000 es lo que rondarían. Y en el caso de Donostia ya la cosa se eleva y hay pocos por menos de $500.000 euros. Lo barato, por decirlo así, está a las afueras, por ejemplo en el barrio de Alza, precios que rondan unos 180.000 euros.
Sí. Yo actualmente estoy viviendo con mis padres y eso, trabajo porque estoy... No era este el testimonio que queríamos escuchar, este testimonio lo queríamos trasladar en otra circunstancia, venía al hilo de la conversación que estabais manteniendo, sí, Sastre, y tenía que ver precisamente por el hecho de que aquí habíamos preguntado qué es lo que sucede si finalmente el hecho de que se estima que seguimos en casa mínimo hasta los 34 años, claro, ya no es que 9 de cada 10 no estén pudiendo irse, sino si vais a escuchar en estos testimonios que recogíamos precisamente en Bilbao, es que casi son 10 de cada 10. Yo actualmente estoy viviendo con mis padres y eso, trabajo porque estoy estudiando. O sea, yo creo que me quedan bastantes años. Los tengo más o menos calculados y 10 yo creo que sí veo. Trabajamos de camareras, pero que es para cubrir los gastos de cosas que queremos ahora. En plan, caprichos y tal. Lo demás de emancipar no se ve muy lejano. Pues yo vivo con mis padres, soy una mantenida, la verdad. Pues vivo en un piso que pago de alquiler unos 340 más gastos y pues yo lo pago con mi pensión de orfandad. Veo que va a costar un poco de tiempo hasta que acabe la carrera también. Compartir piso y echar mano de las ayudas del gobierno vasco como el programa Emancipa son algunas de las soluciones. El alcalde de San Sebastián, una de las ciudades más caras ahora mismo para vivir en Eco Goya, nos decía: no puede estar sucediendo otra cosa que también tiene su incidencia y es el nivel retributivo, ¿no?, de los primeros empleos que tienen las personas jóvenes, que suele ser más bajo que otros, y que eso también puede ser un hándicap para la emancipación. Pero en el caso de Donosti, claramente el elemento diferencial es la vivienda, porque el coste que representa sobre los ingresos es porcentualmente muy excesivo. Casi el precio de la vivienda es lo que más preocupa, no tanto la equiparación con los sueldos, ahí en lo que detallabais. Isabel, gracias. Un abrazo. Adrián Junyent, déjeme preguntarle, esta situación que yo creo que es bastante cronificada, ahora escuchábamos esta declaración del alcalde de San Sebastián cuando dice, es que los jóvenes, hasta mientras acceden a su primer empleo, pero esta situación, estos 1.005 euros de media más o menos, de promedio, ¿cuánto tiempo se mantiene? Es decir, ¿cuánto cuesta que el salario vaya subiendo por edades? Y a partir de los 35 ya sube relativamente, pero lo que estamos viendo es que esa precariedad juvenil se está cronificando, ¿no? Y aquí es lo que nos preocupa, ¿no? Al final, que esas condiciones no acaban mejorando con los años. Lo que sí que podemos ver con un informe que sacamos de comisiones hace unos meses, es que hasta los 38 años, hasta los 38 años, la mayoría de las personas de esa cohorte de edad no llegan a tener un salario, o sea, un salario del salario mínimo, o sea, tiempo completo, con contrato indefinido y emancipación. Es decir, hasta 38, ni la mitad de cada cohorte de edad tendría estas condiciones. O sea, la edad mínima en la que se llega a esas condiciones básicas, digamos, los 38 años. Eso es, sí. Para no depender de los padres o depender de alguien más, entiendo. Justo, sí. Con esos se están cronificando esa precariedad y claro, al final aquí el problema es que ya no hay pues ni un presente ni para la juventud ni para muchos que ya no son jóvenes, porque con 38 ya pues lo de juventud es relativo. Y cuando estamos hablando de esos 1.005 euros de salario, población de menos de 30 años, ¿qué tipos de contratos son? ¿En qué condiciones se les contrata? Yo creo que ahí toca también hablar de lo positivo que ha pasado en estos últimos 4 años, 3, que con la reforma laboral de finales del 21 sí que se consiguió mejorar la calidad del empleo. Lo que ocurre aquí es que tener un contrato indefinido, si es con un salario muy bajo, no sales de la precariedad. Es decir, la precariedad es un monstruo con muchas cabezas. Parcialmente mejoramos la de la contratación, pero nos falta aún la de los salarios y la de la parcialidad. Mayormente son contratos indefinidos. Los contratos de fijos continuos han subido, pero no han venido a sustituir únicamente los obra y servicio, que yo quiero recordar que eran contratos en los que básicamente estabas a merced del empresario. En cualquier momento el empresario hacía un fin de obra y te pagaba una indemnización que es la mitad, menos de la mitad que el improcedente, y no tenías manera de llevarlo a juicio para decir pues bueno, que era por la actividad sindical o por quejarte o porque había malas condiciones. Y lo que sí que podemos decir es que hay algo de fraude, no muy extendido, pero hay algo de fraude con los periodos de prueba. El otro día hablaba con un compañero de comisiones obreras de la empresa líder de VTC en Madrid, que me decía que de los primeros 6 meses del año 24, la mitad de las personas que habían contratado las habían despedido, bueno, les habían finalizado la relación laboral con finalizando el periodo de prueba.
estoy dando un caso concreto de una empresa, una empresa de 5.000 trabajadores, pero de una empresa. Y luego también lo que nos queda por resolver, y se vuelvo a pedir a la ministra de Trabajo, es el estatuto del becario, ¿no? Aún hay jóvenes que realizan prácticas no laborales con salarios pues, por debajo del salario mínimo y sin ningún tipo de condiciones, porque básicamente está totalmente desregulado. Y luego, por último, también quería señalar, que se habla poco, una de las cuestiones por las que hay esa falta de esos salarios bajos también es por el modelo productivo, ¿no? Los jóvenes, sobre todo, estamos muy presentes en sectores como la hostelería, como también la consultoría o hospedaje o también el comercio, ¿no? Tenemos una tasa de sobrecualificación líder en Europa, 37% solo por debajo de Grecia, y lo que vemos es que todos los empleos que podemos encontrar nos llevan a la precariedad, porque no hay empleos de alta valor añadido, de calidad y en relación a lo que hayamos estudiado, ¿no? Y yo creo que eso no es culpa nuestra, porque estamos sobrecualificados, sino que es que el mercado laboral y la economía española no genera puestos de buena calidad. No nos queríamos detener solo en ese titular del Consejo de la Juventud, queríamos también valorarlo y ponerlo en contraste con otros datos, como por ejemplo el precio de la vivienda. Adrià Junyent, secretario de Juventud de Comisiones Obreras. Muchas gracias. Un saludo y buenos días. Muchas gracias. Hemos hecho el contraste en Bilbao, pero por ejemplo, por ir a otros lugares, en Palma, en Baleares, en Municio, ¿cuál es allí la situación si ahora mismo queremos comprar o alquilar una vivienda? Bueno, pues un rápido vistazo al drama. Lo cierto es que mirando la página web de Idealista nos muestra que hay oferta en Mallorca. Hay 21.000 viviendas para vender y 2.400 para alquilar. Si miramos para comprar por menos de 150.000 euros, lo cierto es que encontramos apenas 400 casas sastre. Un 2% de lo que se vende en Mallorca cuesta menos de 150.000 euros. Son pisos de 35 metros cuadrados a 50 sin ascensor, que por supuesto necesitan reforma integral, ponerle los suministros. Son zonas de difícil convivencia, pero oye, una maravillosa oportunidad para los inversores. Otro filtro para comprar de 150 a 260.000 euros, apenas el 6% de las viviendas son terrenos y fincas rústicas. Solo empiezas a ver más opciones de compra a partir de los 300.000 euros. Si no puedes acceder a una vivienda de compra, el alquiler tampoco lo pone fácil. Hay apenas 12 pisos por 800 euros, que es lo más barato que puedes encontrar. Esto es un 1% de lo que se oferta. En su mayoría está fuera de Palma. Entre las condiciones, 3 meses de fianza, por supuesto contrato indefinido, y en prácticamente la mitad no admiten animales de compañía. Otros tantos reclaman que no sean fumadores. Sastre, por supuesto, hay filtro previo. Esto es, presentación de nóminas para garantizar una solvencia del 30%. Esto es, para una vivienda de 1.000 euros hay que ganar 3.000. Carta de presentación solo para programar visita y muchos de ellos son solo para temporada. Esto es de octubre a junio. Mamen, gracias. Hasta luego. Este es otro melón de las condiciones que te piden y el casting por el que tienes que pasar. ¿Y en Madrid, Agustín Rodríguez Sagún? Pues mira, Sastre, yendo primero a ese tema de cuánto cuestan, ¿Sí? Por esos 1.005 euros de salario no encontraríamos ni siquiera el piso más barato de Madrid, porque cuesta 500 euros al mes, sí, pero nos piden una fianza de 2 meses, contrato fijo e ingresos mínimos de 1.600 euros mensuales. El palacete mide 18 metros cuadrados. Si buscamos pisos de 40 metros cuadrados, solo encontramos 4 por 600 euros. El resto ya se van a los 800, 900 y de ahí incluso hasta los 1.300, 1.500 euros. Lugares como Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla, Humanes, una localidad del sur de Madrid de menos de 20.000 habitantes, ya están viendo este fenómeno. Pisos de entre 20 y 40 metros cuadrados que llegan a costar entre 500 y 1.000 euros. Si hablamos de compra, de los 30.000 pisos que se pueden comprar en Madrid, solo el 20% cuestan menos de 200.000 euros. Y aquí también tenemos trampa, porque tenemos casos de nuda propiedad, es decir, yo vendo el título, pero uno no puede estar en el piso hasta que, pues bueno, fallezca yo, fallezca mi hijo y demás, o también oportunidades, como nos contaba la compañía de Mallorca, claves para inversores, es decir, pisos que están en estado ruinoso, por los cuales se nos pide muy poco dinero, pero porque lo que hay que invertir es bastante para arreglar. Pues gracias. Gracias, chao, Sastre. No me queda mucho tiempo, pero yo creo que la exposición ha quedado encima de la mesa, están todos los elementos apuntados, la precariedad, las condiciones de esos contratos, el encarecimiento de la vivienda, las cosas
que se llegan a ofrecer y los requisitos que se piden. Y la pregunta es, Cristina, empiezo contigo, ¿cómo se puede resolver esto? Porque claro, el pronóstico que decía Santiago Carbó, no, hay medidas en marcha, pero hay que esperar 5 o 7 años. Esto tiene una urgencia que no puede esperar esos 5 años. En la campaña electoral de las generales del año pasado, Sánchez anunció hasta 184.000 pisos, quiero recordar, en aquello que se convirtió en una especie de subasta. Pues con el tema de la vivienda, políticas públicas que no tenemos en España en relación con los países de nuestro entorno. Es decir, que está todo inventado. Hay países como Austria o Francia que tienen una bolsa de vivienda pública y de alquiler social para los jóvenes que está muy, muy alejada de la que ofrece España. Pero también acceso al trabajo. Seguimos con los índices más altos de desempleo juvenil. Aunque se ha avanzado mucho, seguimos con los índices más altos. Y luego el tema salarial, evidentemente. A mí una de las cosas que ha contado el dirigente de Comisiones Obreras que más me ha impactado no es que cuando empiezas a trabajar ganes poco, porque yo creo que esa es una experiencia que hemos vivido todos. Cuando hemos empezado a trabajar hemos ganado poco, pero a los 38 años ya teníamos todos un plan de vida, un proyecto de vida, una familia, una vivienda, es decir, sabíamos que uno empezaba con sueldos de colaborador o de becario, pero que esa era una situación que a lo largo de tu vida laboral se iba solventando. Y antes de llegar a los 38 años, mucho antes, tú ya podías hacerte un proyecto de vida. Y es que lo terrible es que esa es una situación, no que con 20 años cobres 1.000 euros, que yo puedo entender con 20 años que cobres 1.000 euros o con 23, oye, hasta me parece que bueno, que para empezar no está mal, sino que sigas cobrando lo mismo con 38. Eso es lo que sí es insostenible. Aroca. Bueno, tenemos dos problemas gravísimos. Pasa que en este caso pues colisionan o convergen en un problema mayor, que es un derecho constitucional a la vivienda. Si los datos que se nos han dado los manejamos y los barajamos, pues dan muy poca esperanza, porque si ganas 1.000 euros de media de salario y, por ejemplo, para un piso de 1.000 euros te piden una garantía de sueldo de 3.000, tenemos un problema gravísimo, porque de 1.000 a 3.000 se pasa con mucha dificultad. Luego, por tanto, es cierto, como dice Cristina, que tenemos un problema de mejorar nuestro mercado laboral y que la gente gane más dinero, pero de 1.000 a 3.000 se pasa, vuelvo a insistir, con mucha dificultad. El problema que hay en España es la especulación en materia de vivienda, que no se dice. Hay muchísima especulación. Hay mucha gente que compran esos pisos, a los que nos ha contado antes Isabel, que valen carísimo, pero lo compran simplemente porque luego lo van a alquilar. No, es porque que hay una minoría de gente que está en el negocio, en la industria de la vivienda, y otra gente que está buscando simplemente una vivienda porque necesita un techo donde vivir y donde construir una vida. La solución, ya se ha dicho, la vivienda pública. Pero la vivienda pública no solamente es un problema de Pedro Sánchez. La vivienda está descentralizada en muchos aspectos. O sea, los ayuntamientos tienen competencia, las comunidades autónomas tienen competencia. Lo que pasa es que, claro, si hay ayuntamientos, si hay comunidades autónomas que se dedican a especular también y a garantizar suelos para intereses privados y poca atención para un bien constitucional como es la habitación, pues claro, estamos condenando a gente joven a no tener un proyecto de vida, pero también estamos condenando a gente mayor que nunca va a ganar 3.000 euros, ni siquiera 2.000, a la pobreza también habitacional. Claro, hablabais de pisos que hay que restaurar, eso desde el punto de vista de comprarlo, pero hay gente que está viviendo en auténtica infravivienda, y daros un paseo por los barrios y por las calles laterales de los centros. El centro siempre es muy bonito, pero iros a la calle de atrás, por ejemplo la Gran Vía, no quedaros en la Gran Vía, iros, digo en Madrid, iros a las calles de atrás, veréis la infravivienda en estado puro. Y luego, en cuanto al margen que tienen las comunidades, pues por ejemplo, declarar zona tensionada para que se aplique la regulación de los precios, que es lo que marca la última ley de vivienda. Sastre, eso es ideología. Bueno, Mariam. A mí me llama la atención el contraste entre los datos económicos que acabamos de conocer, es decir, que en términos de PIB España está creciendo mucho más que las principales economías del continente, con un empleo con buenos datos y una inflación bastante controlada, y sin embargo la vivienda junto con el mercado del trabajo siguen siendo el talón de Aquiles, ¿no? Yo creo que en España, más allá de anuncios electorales, hay una falta total de política de la vivienda, y esto es un drama. Yo me quedo también con lo que ha señalado Cristina: a los 38
38 años no hay futuro, ni hay presente. ¿Qué hijos vas a tener también ya con 38 años? Es decir, el secretario de Comisiones Obreras hablaba de un monstruo con muchas cabezas. Es que todo esto tiene muchas derivadas. Si no tienes una casa, si no tienes un buen salario, no puedes tener hijos. Entonces todo esto acaba redundando en toda esa precariedad, ¿no? Yo creo que es evidente que la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de los jóvenes en España y que no ha habido ningún solo gobierno que haya presentado un plan serio de vivienda. Yo creo que igual es hora también de un pacto por la vivienda. Que vais a lo seguro. Estela Bango, Pascual Donate, buenos días. Buenos días. Ponéis esto y claro. ¿Cómo te tratamos? Con el himno oficioso de la selección efectivamente de Italia. Nada, déjame empezar con una nota para los oyentes de Santander, porque ahora mismo tenemos a un compañero, a Edu Bermúdez, en la playa del Sardinero, con un micrófono amarillo en la mano y una pelota en los pies. ¿Quiere jugar un partido de sí, fútbol? Vamos a intentar montar una pachanga, o sea, oyentes de Santander, si ven a alguien con cara de hacer amigos... Si tienen ganas de un partido, allí tienen a un contrincante, se lo explicamos. Y es que hoy, en un país desde un lugar, saben que explicamos este país desde una farmacia, desde una organización de lujo, desde una cama. Hoy queremos explicar España desde los campos de fútbol. Sí, y además durante la pachanga vamos a tener a invitados muy majetes. Tenemos, por ejemplo, a un sociólogo deportivo llamado Alberto del Campo. Lo del apellido, bueno, le venía al pelo. Le venía al pelo, ¿vale? Charlaremos también con el cuidador del césped del Sevilla y conoceremos a Salva Carmona, fundador de una empresa que se dedica a aconsejar a los equipos para fichar a jugadores en función de las estadísticas. Hoy, pero no solo queremos hablar de estadios, de hecho no queremos hablar de los estadios de primera división, de los grandes estadios, sobre todo de dónde juegan o jugaban ustedes al fútbol, de cómo ha cambiado eso, de si se ha dejado de jugar al fútbol en la calle. Hoy el campo de fútbol, pero entendido no ya como el gran estadio, sino la calle. En el 900-100-800, ¿dónde jugaba usted? ¿Con quién? Si desafiaba aquel cartel de prohibido jugar con la pelota, les escuchamos en el 900-100-800. Esta mañana hacemos la foto de este país a partir de los campos de fútbol. ¿Qué más? A las 11 nos visita, como siempre, Alejandro Cencerrado, analista de Big Data en el Instituto de la Felicidad de Copenhague. Y hoy vamos a tratar un tema que además venís hablando un poquito en el abierto, de los jóvenes y demás. ¿Cómo influye la edad en el concepto que tenemos de la felicidad? Qué bien. ¿Cambia por generaciones? Bueno, pues nos lo resolverá Alejandro Cencerrado. Y siguiendo con tema generacional, Gemma Jiménez Maldonado, como siempre, con uno de cada, nuestra experta en cultura popular, nos va a hablar de los mejores memes de los Juegos Olímpicos, que dieron para mucho. Luego un término, que te voy a lanzar la pregunta, ¿vale, Sastre? Sí. Si yo te digo que estás devorando en las ondas, ¿qué me dices? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Nos lo resolverá también que venga Gemma y me lo cuente. Y para terminar, Necrovista. Ya sabes, preparamos la crónica de su necrológica junto a un personaje relevante. ¿Hoy quién viene a morirse? Hoy Antonio de la Torre. Hoy haremos el obituario de Antonio de la Torre junto a Antonio de la Torre. De momento yo doy las gracias a esos tertulianos que están bien vivos y mucho tiempo. María Martínez Bascuñán, Cristina de la Hoz y Javier Aroca. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.